Hola monas, hoy vamos a ver cómo integrar una blusa de crochet como esta, que es el proyecto de hoy, en un look cotidiano y además bastante en tendencia. Entonces, lo primero de todo que necesitamos es una chaqueta un poco oversize, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho, como en este momento no tenía ninguna que me gustara, he ido al armario de mi chico y he cogido una, ¿vale? ¿Veis? Como queda además de espalda sueltecita, ¿vale? Y si nos queda larga de manga, pues fijaos, además lo que se lleva siempre y queda, a mí me encanta, es remangarse un poquito, ¿vale? Sí que siempre podéis hacer el truco del imperdible, que por dentro de la manga colocáis un imperdible y hacéis un pliegue para que cualquier manga que os quede grande ya se quede el pliegue ahí cogido además y no os moleste. Vale, siguiente cosa, que tampoco me ha costado nada. Este es un pañuelo vintage de mi madre de hace un montón de años, que siempre lo he mantenido porque me encanta, ¿veis? El clásico de las correitas, así que fijaos. Ahora que están tan en tendencia las bandanas y el look este como del oeste, fijaos, nos hacemos un par de nuditos y luego ya solo nos queda escoger nuestro bolso, el que más nos guste, ¿vale? Para aquí, por ejemplo, he cogido estos dos para que veáis si, por ejemplo, queréis darle un toque más oscuro o si queréis destacar algún color, como es en este caso, el color así tipo camel o marrón más clarito de este pañuelo. ¿Vale? Y ahora ya solo nos queda salir a disfrutar de nuestro look. ¡Chao, monas! Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 3 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando un palmo de hilo y trabajando un nudo corredizo, ¿vale? Lo ajustamos y vamos a trabajar 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra y vamos a trabajar, ¿veis? En la tercera hebra, que es la de aquí atrás. ¿Veis? Esta es mi espiguita, giro y trabajo ahí un punto alto, un segundo punto alto y cogiendo hebra hago un tercer punto alto. Levanto 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, que equivalen a mi primer punto alto doble, y 2 cadenetas de separación porque vamos a trabajar un punto red, ¿vale? Y en mis extremos siempre voy a trabajar punto alto doble, el resto serán puntos altos normales, porque ahora lo veréis. ¿Veis? Vengo aquí a este punto alto y trabajo un punto alto, que hemos dicho 2 cadenetas de separación, y veis, me salto 1, 2 y en esta cadeneta de aquí
trabajaremos un punto alto y 2 cadenetas, cojo hebra y en el mismo punto de base trabajo un punto alto doble, 1, 2 y 3 lazadas, ¿veis? Entonces se me va formando un triángulo, ¿veis? Que hay simetría, este es mi vértice y voy trabajando, ¿vale? Entonces siempre empezaremos vuelta igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Giro y en ese mismo punto de base, de aquí del punto alto, un punto alto. 2 cadenetas, ¿veis? Y en el siguiente punto alto hago otro punto alto, ¿veis? 1 y 2 cadenetas, ¿veis? Y en el siguiente punto alto trabajo otro punto alto. De nuevo, 2 cadenetas, ¿veis? Me salto 1, 2 y en la tercera cadeneta trabajo punto alto y ahí me toca hacer mi 2 cadenetas y punto alto doble, que es el que hago 1, 2 y 3 pasadas. ¿Veis? Se va formando mi triángulo. Cuando lo bloqueemos se verá todavía más claro la simetría. De nuevo levanto 6 cadenetas, así empezaremos todas las vueltas. Fijaos, he terminado ya 1, 2, 3 y 4 vueltas y mi quinta vuelta la comienzo igual con mis 6 cadenetas, ¿vale? Siempre trabajo aquí porque voy añadiendo este cuadrito más a un lado y al otro, por eso va creciendo mi triángulo, ¿veis? Trabajo otro cuadradito, ¿veis? Tengo 2 y en el siguiente hago una cadeneta y trabajo aquí 5 puntos altos. O si queréis que tenga menos volumen, podéis trabajar 3 puntos altos o incluso si lo queréis más exagerado más. Trabajo 5 puntos altos. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5. Entro aquí en el primero. ¿Veis? Cojo mi espiguita y entrando aquí me la traigo y cierro con una cadeneta y vengo y hago punto alto en el siguiente punto alto. Hago 2 cadenetas, esta casilla la trabajo normal, ¿veis? Y de nuevo repito, cadeneta, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entro aquí en el primero, veis la espiguita y paso y cierro con una cadeneta y trabajo punto alto en el siguiente punto alto, ¿vale? De nuevo dejo uno libre y voy a repetir todo el tiempo las vueltas 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces repetimos 3 vueltas de red, una de bolitas, 3 vueltas de red, una de bolitas y vamos a trabajar así todo el tiempo hasta tener. Fijaos, yo he trabajado 1, 2, 3 y 4 vueltas de bolita, ¿veis? Con las 3 vueltas de punto malla entre medias, ¿vale? Y entonces mi lado miden, ¿veis? 27 y 27, ¿vale? Y cuando lo bloquee, pues algo más, puede llegar hasta los 30,
28 o 29 cada lado, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí, ¿vale? Esta es la medida que nos va a importar para nuestra talla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar estas repeticiones hasta que tengamos la medida que queremos, ¿vale? Entendiendo que este es el lateral, esto va en mi costado y este es el centro de mi delantero, es decir, vamos a trabajar dos triángulos exactamente iguales que este para nuestro delantero, ¿vale? Entonces cada una, según el ancho que quiera, ya lo queráis más suelto o más pegado, ¿vale? Dependerá de vuestro gusto. No tanto de tengo esta talla o la otra, sino cuánto queréis que mida. Esta es la mitad de tu jersey, ¿vale? Tanto del delantero como de la espalda. Bueno, monas, fijaos, aquí tenemos ya dos triángulos exactamente iguales para el delantero con la polita, ¿vale? Y para unirlos, lo que he comenzado a hacer es otra vuelta, ¿veis? Como si fuera una vuelta normal de punto red. Hasta aquí que voy a llegar a este punto, a la unión entre uno y otro en este pico, ¿vale? Yo he venido haciéndolo normal y como siempre en este extremo y en el otro vamos a hacer las 6 cadenetas o el punto alto doble y las 2 cadenetas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? A continuación lo que voy a hacer es invertir, poner del lado revés, ¿vale? Porque este lo vengo trabajando así, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque si quiero seguir la misma secuencia, después en vueltas sucesivas, pues como estará vuelta del derecho la de bolita, después tengo que trabajar punto red del revés la primera vuelta, ¿vale? Así que para hacer mi unión voy a invertir esto, ¿veis? Y las pongo con las bolitas hacia abajo, ¿vale? ¿Veis? He trabajado aquí justo hasta el último punto alto, ¿veis? Antes de mis cadenetas, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, fijaos, meto mi aguja y lo que voy a hacer es coger, cuento aquí 1, 2 y en la tercera cadeneta entro, ¿vale? Y aquí entonces vengo justo el equivalente justo aquí en el punto, ¿veis? Como cojo mi espiguita y trabajo ahí un punto alto, ¿vale? Y a continuación, sin cadeneta ni nada, lo que hago es venir, ¿vale? Al siguiente punto alto que me toca y trabajo ahí otro punto alto, ¿vale? Así que ahora ya continúo, ¿veis? Con mi punto red todo el tiempo. Bueno, fijaos, he llegado con mi bolita aquí, he trabajado en este punto, el punto alto, ¿veis? Y lo siguiente, vuelvo a tener aquí estos 3 puntos altos. Así que lo que voy a hacer es que trabajamos entre punto alto y punto alto una bolita. Pues después de este punto alto, aquí en el central, haremos lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos y como siempre entro en el primero y vengo aquí y lo cierro y hago una cadeneta para que se quede cerrado, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? Pues vengo aquí, ¿veis? En estos 3 de aquí no, en el siguiente hago punto alto, ¿vale? Y ya
trabajo 2 cadenetas y por simetría, ¿vale? Lo que voy a hacer es trabajar de nuevo otra bolita y luego ya continúo con el hueco y la misma secuencia, ¿vale? Y trabajo lo mismo que he hecho al otro lado, que era la secuencia normal que hicimos ya las primeras vueltas, ¿vale? Y a partir de ahora es todo el tiempo repetir estas 4 filas. Bueno, monas, fijaos, yo he seguido trabajando vueltas, como hemos visto, ¿vale? Hasta que llegue a la altura que quiero mis hombros, ¿vale? Entonces, fijaos, yo en mi caso, esto yo me lo pruebo así, sobre mi cuerpo, ¿vale? Y veo el largo que quiero. Entonces, sin bloquearme, mide unos 47 centímetros, ¿vale? Cada una seguirá trabajando. Uy, aquí tengo que repetir que me he dejado una bolita. Seguiremos trabajando el número de vueltas, ¿vale? Cada una hasta la altura que quiera. Y una vez que lo consigamos y terminemos en una vuelta de bolas, vamos a trabajar de la siguiente manera para cerrar nuestro cuello. Termino esa vuelta y en lugar de trabajar 6 cadenetas como hacíamos todo el tiempo, haremos 4. ¿Vale? Y cuando cerremos, en lugar de hacer las 2 cadenetas y el punto alto doble, haremos solo el punto alto doble, ¿vale? De esta manera lo que vamos a ir haciendo, fijaos, comienzo mi vuelta, ¿veis? Y lo que hago ya es, ¿veis? Voy a empezar así a ir cerrando, a formar mi hombro, digamos, ¿vale? Y ya continúo normal mi vuelta. Se va cerrando, ¿veis? La siguiente vuelta pues acabará antes, en el punto anterior, y así vamos a ir cerrando nuestro pico. Bueno, monas, fijaos, estoy trabajando ya vueltas para cerrar el cuello, entonces mi idea es, como suelo hacer siempre, esperarme, dejar el hilo en espera y cuando una delantero y espalda, entonces ver bien cómo quiero cerrar el cuello, si quiero trabajar más vueltas o quitarle incluso alguna de las trabajadas, ¿vale? Entonces para ello lo que haré será coser mis hombros, de unir delantero y espalda empezando por los extremos exteriores y trabajar hacia adentro, ¿vale? Y entonces así luego podré deshacer ¿vale? Y trabajar las vueltas más o menos como queramos. Incluso está la opción, como hacemos otras veces, de cerrar con puntos bajos rápidamente, ¿vale? Para que sea una cosa rapidísima de hacer y deshacer. Nos lo probamos y ya vemos puesto que es como se ve bien si nos gusta. Y antes de eso lo que voy a hacer es, ya así como la tengo, ponerla a bloquear, ¿vale? Porque así lo veré mucho más real todavía. Bueno, y fijaos, aquí he trabajado mi espalda y he hecho exactamente lo mismo que para el delantero, ¿vale? Los 2 triángulos del mismo número de vueltas los he unido y he seguido trabajando haciendo mis picos, ¿vale? Y cuando tenía el mismo número de vueltas de alto, ¿vale? Pues ya he pasado a hacer mis 4 cadenetas únicamente y a cerrar el pico, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo lo terminamos y lo vamos a terminar del todo. Fijaos, aquí estamos trabajando estos picos, ¿vale? Entonces, fijaos que desde que hemos conseguido el alto deseado, ya hemos pasado, ¿veis?, a comenzar mi vuelta haciendo únicamente 4 cadenetas, ¿veis? Y continúo haciendo mi punto malla,
¿Veis? Aquí ya quedarán pocos puntos. ¿Veis? Ya paso aquí al punto alto central, paso a hacer otro aquí y me queda otro cuadradito. ¿Veis? Fijaos las vueltas que hemos hecho y ya entonces, igual que empezaba con 4 cadenetas, terminamos con punto alto doble únicamente, ¿veis? Entonces vuelvo a hacer mis 4 cadenetas y giro. Y ya que me queda, fijaos, pues ya nada, ya lo que me queda es únicamente aquí vamos a hacer, se puede hacer como 3 puntos altos sin cerrar, que cerramos juntos, y veis en este punto de aquí un punto alto doble y ya sacaríamos hebra, ¿vale? Sabéis que yo lo que hago es coger tanto en el delantero por donde esté ahora como en la espalda, fijaos, lo dejo aquí el hilo en espera, no lo corto, voy a bloquear ambas piezas, ¿vale? Después uniré provisionalmente y me probaré. Y así, si no me gusta, deshago esto y puedo volver a empezar o hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, monas, he trabajado 2 mangas como esta en punto red básico, ¿vale? Como hemos visto que hacía forma, pero aquí lo hemos trabajado liso, ¿vale? Que son los 2 puntos altos separados por 2 cadenetas. Entonces, cada una va a hacer el ancho y el largo como le guste, ¿vale? Entonces, antes de bloquear, mi manga mide aproximadamente 27 centímetros de ancho y 34, 35 de alto, ¿vale? Esto cuando bloquee, pues claro, quedará como tiene que quedar. Fijaos, aquí he colocado como otras veces mi delantero y mi espalda juntos para bloquear, ¿vale? He colocado mis pines y he cubierto algunos huecos con alfileres, ¿vale? Entonces esto lo hago siempre, colocar las 2 piezas iguales una encima de otra, primero por el número de pines de bloqueo y luego porque así intento que midan lo mismo, ¿vale? Y entonces a continuación voy a hacer lo mismo con mis mangas. Colocaré una encima de otra y colocaré todos mis pines y alfileres para que midan las dos lo mismo y voy a intentar que se estiren lo máximo posible, ¿vale? Así que ya veremos. Bueno, monas, fijaos, aquí tengo todas mis partes, delantero, espalda y mangas, ¿vale? Y ahora sí que voy a pasar a coserlos con aguja, ¿vale? Yo primero me he probado el delantero y la espalda con una costura provisional en puntos bajos en los hombros. Es más, os digo que incluso he usado otro hilo de otro color, ¿vale? No tenéis ni que cortar, ¿vale? Porque al ser provisional y hacerlo simplemente para ver si vais bien detalle, fijaos, lo que yo hago siempre es primero coso hombros, luego coso mangas así, ¿vale? Y luego ya coso debajo de mis mangas y ya veo, incluso puede que me guste dejarlo abierto, ¿sabéis? Coser hasta las mangas o coser solo un trocito y dejar parte abierta. Incluso puede que en este caso creo que me he pasado de pequeña, sabéis que comencé más grande en mis triángulos y luego les he quitado vueltas y puede que me haya pasado de pequeño, pero voy a coser y ya veremos a ver qué pasa. Y una vez que hemos terminado toda la estructura de nuestra prenda, ya nos queda hacer los detallitos. Y yo en este caso he hecho el mismo tanto en puños como en el cuello. Bueno, fijaos, aquí tengo el detallito que vengo haciendo, que he trabajado primero tanto en cuello como en mangas, ¿vale? Que es súper fácil y es que no me canso de hacerlo, ¿vale? Entonces, fijaos, siempre
O por lo menos yo aquí lo que he hecho, y no nos vamos a equivocar, como es un punto red, fijaos a mí, estoy trabajando con la misma aguja, ¿veis? 2 puntos bajos dentro de mi cuadradito y a continuación hago 1, 2, 3 cadenetas, ¿veis? Y voy a entrar así, aquí y en este palito del punto bajo, ¿vale? Y cierro con punto deslizado y vuelvo a trabajar 1 y 2 puntos bajos en el hueco siguiente, ¿vale? Repito, 1, 2, 3 cadenetas, ¿veis? Y entro, ¿veis? Aquí y aquí. Traigo mi hebra, ¿veis? Y así 2 puntos bajos, vuelvo a repetir 1, 2, 3. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.